Seguimos con el panel Vivienda y Desarrollo Urbano en México. Toma la palabra Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas por esta oportunidad de exponer lo que se ha implementado como política pública en México. Agradecer a las autoridades de Argentina esta invitación y esta oportunidad de hacer intercambios de ideas, de experiencias y de políticas públicas con la finalidad de que todos podamos tener este intercambio y poder enriquecer nuestros conocimientos latinoamericanos. Bueno, haré una exposición muy breve de qué es lo que se ha hecho en la materia de desarrollo urbano y vivienda en México. Quisiera yo arrancar señalando, es una secretaría, o la secretaría que encabezamos es una secretaría muy nueva, es la más nueva de todo el gobierno federal, es la más chica en personal, no somos más de 450 personas, pero tenemos varias encomiendas. Tenemos que velar por el desarrollo urbano, tenemos que orientar la política nacional de vivienda, tenemos que buscar el ordenamiento territorial y un tema muy particular en México, que es la política agraria. ¿Qué es la política agraria? Es un uso de suelo comunal. Es un legado de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, donde ejidos y comunidades ostentan y tienen el 53% del territorio nacional. Esto quiere decir que el 53% del territorio nacional es colectivo. Son las comunidades, son los ejidos los dueños de esos territorios y que afortunadamente no hemos perdido mucho suelo ejidal o comunal. Entonces son estos cuatro factores: política de vivienda, desarrollo urbano, política de vivienda y la política agraria. Cuando nosotros emprendimos esta administración, bueno, entonces Andrés Manuel López Obrador, hoy en día presidente de la República, candidato, empezó a conformar los equipos de trabajo. Eso era en el 2016, 2017, y nos pusimos con antelación 2 años antes a hacer la política pública, a investigar, a hacer mesas de debate, a conformar qué es lo que íbamos a hacer llegando el primer día. O sea, tuvimos 2 años de antelación en hacer las políticas públicas. Es un tema fundamental en una administración federal, tener tiempo para pensar y posteriormente ejecutar. Cuando llegamos, en esta gráfica que ustedes podrán ver, teníamos una discordia entre la política de vivienda y las necesidades en materia de vivienda. Esto quiere decir que muchos estados en México, donde en esta gráfica Chiapas, Tabasco, las primeras 2 barras en color café, Veracruz, que son los estados más rezagados del sur-suroeste del país, tenían el menor número de créditos. Y los estados del norte, que son, digamos, los que menos necesidades en materia de vivienda, tenían el mayor número de créditos. Eso quiere decir que no se comunicaba la política o las necesidades con los instrumentos de financiamiento. Al llegar, revertimos esta postura. Hoy en día tenemos 8.5 millones de viviendas en rezago habitacional, de las cuales, algo muy importante, el 80% de estas acciones requieren mejoramientos o ampliaciones de las viviendas. Vuelvo a reiterar, el 80% del rezago habitacional en México se resuelve mejorando o ampliando la vivienda. Y un 20%, muy importante, vivienda nueva. Entendiendo que ese rezago se encuentra en una zona geográfica muy particular, que es el centro y sur del país, y que el modelo de poder atender es ampliaciones y mejoramientos, se constituyó la política pública en materia de vivienda de la autoproducción. Toda la política nacional, de todos los instrumentos nacionales y fuentes de financiamiento se han centrado en la autoproducción, en la libertad de que el público, los trabajadores, puedan utilizar el recurso de la mejor forma posible y de forma autónoma. Bueno,
En la siguiente lámina podremos ver cómo ha venido evolucionando en el 2007, 2012, 2013, 2018. Los estados de mayor tonalidad, sobre todo, se encontraban con los subsidios y con los créditos en la parte norte, que es la parte más, con el trabajo más formal. Es el vínculo, sobre todo, con Estados Unidos, donde tenemos mucha maquila, mucha producción de maquila y donde los trabajos son formales. Pero en el sur-suroeste no hay un trabajo formal, son trabajos de carácter informal, por eso no pueden acceder a los créditos en materia de vivienda. Y nos abocamos a poder atender el rezago en la zona sur-suroeste. Bueno, ¿en qué constituye la Política Nacional de Vivienda? Son los 7 elementos: el derecho a la vivienda adecuada, no ver a la vivienda como un mecanismo mercantil, como una necesidad de producir y poner viviendas alejadas de los centros de trabajo, que hoy en día, cuando llegamos a la administración, nos encontramos con 650,000 viviendas abandonadas. 650,000 viviendas abandonadas son prácticamente zonas metropolitanas en su conjunto en todo el país, donde están abandonadas, donde el crimen organizado opera esas regiones, donde están vandalizadas y que es un tema, un foco de inseguridad en las comunidades, sobre todo en la parte norte del país. Una fuerte coordinación con todas las instancias de financiamiento federales en materia de vivienda, con un solo propósito, que es promover la autoproducción de la vivienda. O sea, liberar los mecanismos, los incentivos, los créditos, los subsidios de forma libre, para que sin el seguimiento del Estado mexicano tengan la libertad los individuos de hacer con ese recurso las ejecuciones o las mejoras de sus viviendas. Plataformas de comunicación, plataformas de gestión de recursos, de tener noción de cómo utilizar su crédito. El vínculo con el tema de ordenamiento territorial es un tema muy importante que estamos invirtiendo fuertes montos de recursos y simplificando las metodologías para elaborar los programas de ordenamiento urbano municipales. Hemos simplificado las metodologías, eran metodologías muy amplias, muy grandes, muy complicadas, muy técnicas. Se decía que pues, si tenías un doctorado en urbanismo podrías, ¿no? No necesitas un doctorado en urbanismo, necesitas simplificar los instrumentos normativos, hacerlos entendibles a la gente, a funcionarios públicos municipales que estarán en un cargo de 1 año, 2 años, 3 años, y que la planeación es un elemento muy complicado de poder visualizar cuando tienes 3 años en un cargo de elección a nivel local. Entonces, simplificar, hacerlos no instrumentos técnicos, sino documentos de 30, 40 hojas, no más, que sustenten los usos de suelo, dónde se puede construir y dónde no se puede construir, dónde tenemos esos bosques, esos manglares, esas zonas de recarga del manto acuífero y dónde sí, de qué forma más eficiente hacerlo. Y hemos llegado a poder hacer estos instrumentos municipales por un monto de $50,000. Eso es lo que nos están costando. $50,000 cada instrumento de planeación municipal. Es $1 millón de pesos mexicanos, no sé cuánto cuestan en cada uno de sus países, pero ese es el monto mínimo, simplificando. Rescate de espacios públicos y abandonados, crédito mucho más baratos, muchos más accesibles y lo que habíamos comentado, el tema de la autoproducción de la vivienda. Digamos, algo que quisiéramos comentar es la distribución en materia de autoproducción, entendiendo que la autoproducción es la política, es el elemento general, es la parte conceptual para todas las instancias. El 25% son subsidios, eso quiere decir que son recursos directos del Estado mexicano a las familias, en un 70% se entregan a las mujeres, las cuales son expertas en administrar los recursos de mejor forma posible, y 74% en temas de microcréditos. Y en la distribución de las acciones, 95% ampliaciones y mejoramiento,
y un 5% en materia de vivienda nueva. O sea, no nos estamos enfocando en hacer más vivienda, no nos interesa hacer más vivienda, queremos mejorar y ampliar la que ya existe. Bueno, el Infonavit es una instancia del gobierno mexicano, es tripartita, pero digamos es el mecanismo de financiamiento más importante que tenemos. Todos los mexicanos están obligados a dar el 5% de sus ingresos a este fondo de los trabajadores. Este fondo, en el cual ellos tienen que disponer de su crédito, de su recurso, para mejorar, ampliar, comprar un terreno o comprar una vivienda nueva. Entonces podrán ver en este cuadro, en su lado izquierdo, donde en anteriores administraciones pues era una burbuja especulativa, era hacer vivienda por hacer vivienda, favorecer a los grandes desarrolladores a que lo importante era hacer, vender vivienda, y si se abandonaban, qué lástima, y si no, también, qué bien. Y ya, nosotros lo que es el crédito, digamos, el monto de programas y créditos para vivienda nueva se ha disminuido y se ha venido ampliando las mejoras y las autoproducciones de la vivienda. Tenemos una tasa preferencial del 8.3%, pero a las familias de menor ingreso hemos podido entregar una tasa del 2.5% anual. Eso nos ha ayudado muchísimo que esta instancia seamos el mecanismo de financiamiento más económico del país. 2.5% es la tasa de crédito anual para las familias de menor ingreso en el país. ¿Cuáles han sido algunos de los beneficios? Estos no son datos propios, son del Coneval, es una instancia que nos evalúa al gobierno federal, autónoma. Entonces tenemos diferentes mecanismos de evaluación de cómo vamos. Hemos disminuido las carencias de calidad en espacios de la vivienda del 2018 al 2020, del 11 al 9.3%. Carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda, del 19 ha disminuido al 17, y algo muy importante es el rezago habitacional. El rezago habitacional, direccionando todo en materia de autoproducción, hemos disminuido del 9.4% al 8.5%. A corte del 2020, esperemos que al término del sexenio podamos duplicar esas metas y poder haber sacado en rezago habitacional a 2 millones de viviendas o 2 millones de familias, de un total de 9.5 cuando recién llegamos a la administración. Ahora, entendiendo que la vivienda por sí solo no es, digamos, la única forma de atender los problemas urbanos en el país, nos hemos enfocado en poder actualizar los programas de desarrollo urbano municipales. Este es un monto de inversión que hemos llevado a cabo. Este año lo que hemos acumulado son este año estamos implementando 130 programas municipales, 4 estatales, 5 regionales, 8 metropolitanos. Vamos a duplicar este monto el próximo año, el último año de nuestra administración, con la finalidad de poder actualizar estos instrumentos que son los que dictaminan los usos de suelo. O sea, es los gobiernos municipales los que tienen las atribuciones legales de dar los usos y los permisos de construcción. Pero el 80% de esos municipios no tienen sus programas actualizados o no tienen. Sin embargo, se siguen entregando permisos de construcción, ya sean en bosques, ya sean en manglares, etc. Entonces buscamos, simplificando la metodología, tomando en consideración la parte ambiental, el tema de movilidad, sacar programas muy sencillos, muy claros de poder entender, y buscamos que al término del próximo año poder actualizar el 20% del territorio nacional. El 20% del territorio nacional que está actualizado y que se vinculen estos programas de desarrollo urbano, que son los que sustentan los permisos de construcción, con un elemento fundamental de financiamiento que es el predial. Este impuesto local, que es la única tasa o mecanismo de recaudación de los gobiernos locales para
poder tener incentivos o dinero para invertir en agua, pavimentación, servicios básicos. Entonces están concatenados la actualización de los programas municipales con los mecanismos de que puedan actualizar también los propios municipios sus formas y sus tasas de recaudación a través del impuesto predial. Entonces es una necesidad la actualización de los instrumentos para que esos instrumentos sean sustento de los mecanismos de cobranza local. Y bueno, por último, hemos mencionado, digamos, dónde venimos trabajando en temas de vivienda, en temas de planeación urbana. La gran mayoría son, digamos, de secciones sur-suroeste, y vamos acompañando la política de vivienda, la política de planeación y ordenamiento territorial con infraestructura en las comunidades de mayor rezago. Esto quiere decir infraestructura urbana, que si bien en las zonas céntricas se encuentran, en las periferias no se encuentran, que son escuelas, mercados, plazas públicas, deportivos, todos estos equipamientos que generan la vida comunitaria, que carecen en la gran mayoría de las zonas que han venido desarrollándose a partir de los años 80 en adelante en el país. Y asimismo estamos apoyando 2 o 3 de los grandes proyectos de desarrollo regional del gobierno federal. Uno es el Istmo de Tehuantepec, que es un corredor de tren y desarrollo industrial que se encuentra entre el estado de Oaxaca y Veracruz, en el Istmo. El Tren Maya, que es un tren turístico de 1,700 kilómetros de distancia, donde caiga una estación, actualizamos sus programas, actualizamos el marco normativo, depositamos infraestructura básica y llevamos a cabo acciones de vivienda. Entonces es una forma, digamos, de apoyar estas comunidades, no solamente con materia de planeación, materia de vivienda, sino equipamientos básicos. Hemos desarrollado, hemos implementado aproximadamente 1,000 equipamientos a nivel federal, escuelas primarias, mercados públicos, plazas, deportivos en estas zonas. Algunos ejemplos del tipo de urbanismo o de arquitectura que buscamos incentivar en estos municipios, en estas zonas bastante de mayor rezago en todos los aspectos, y ha venido dando pues bastantes buenos resultados este tipo de política pública de infraestructura, considerando que una de las principales infraestructuras o la madre de todas las infraestructuras es el espacio público. El espacio público con un enfoque dando a entender que es la infraestructura de mayor valor agregado, donde el agua, la luz, el drenaje, la iluminación, y a su vez donde podemos reducir esos grandes conflictos sociales que en su gran mayoría se llevan a cabo en los espacios públicos. Algunos ejemplos. Y bueno, con esto terminaría yo la presentación, agradeciendo este panel y recapitulando 3 aspectos fundamentales. Poder atender la política de vivienda bajo una lógica de autoproducción de la vivienda, o sea, liberando todos los mecanismos, todos los incentivos, todos los créditos y los mecanismos de financiamiento para que las familias, sin supervisión del Estado, ejecuten sus mejoras de sus viviendas. 2, simplificando el marco normativo en la elaboración de instrumentos de planeación, documentos muy tangibles de $50,000 donde nos digan qué se puede construir, dónde no, y si sí, bajo qué mecanismo, llegando a los usos de suelo. Y el tercero, acompañando estas intervenciones con infraestructuras básicas en esas comunidades que no se tienen y que carecen desde hace varias décadas. Muchas gracias.